Bien, hermanos, buenos días. Es para mí también un gozo el estar con vosotros y ser partícipes también del privilegio de servir al Señor a través de exponer lo que Él nos enseña a través de su palabra. Y traigo también saludos de la Iglesia Bautista de la Gracia, la cual pues guardamos mucho cariño de vosotros. Y deseo que esta mañana pues podamos ser bendecidos a través de la exposición de esta palabra que voy a presentaros en esta serie de la carta del apóstol Pablo a los romanos que estáis haciendo, ¿no? Una excelente carta. Así que os invito a que abráis vuestras Biblias por el capítulo número 6 y en esta mañana vamos a estar considerando los versículos del 15 al 23. Romanos 6, del 15 al 23. Y esto es lo que nos dice Dios por medio de su palabra. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, te pedimos en esta mañana que tú abras nuestro corazón a tu palabra. Señor, dame claridad en la exposición para trazar tu palabra con verdad y danos de tu Espíritu, Señor, para que esta palabra traiga fruto a nuestros corazones, Señor. Ablanda nuestro corazón, quita la dureza de nuestro oído para que podamos escucharte, Señor, y no solamente ser oidores de tu palabra, sino ser hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Uno de los discursos motivadores, quizás más memorables del cine, es el que pronunció este personaje William Wallace. No sé si recordáis la película Braveheart, no sé cuántos habéis visto esta película. Es una película memorable, interpretada por Mel Gibson. Y este personaje se nos presenta a este soldado escocés de ascendencia galesa en un momento crítico de la película, es el clímax de la película. Él está allí donde ha reunido a un montón de soldados porque tienen que luchar contra la opresión. El rey Eduardo I de Inglaterra quiere subyugar a estas personas y ellos están luchando para no ser subyugados, ¿no? Esto está en el contexto de la primera guerra de independencia de Escocia con respecto a Inglaterra. Y allí, en aquella escena crítica, William Wallace está con todos estos hombres y está dándoles un discurso para prepararlos para la lucha. Y él, es muy interesante este discurso, muy motivador, ¿no? Y él les dice: habéis venido a luchar como hombres libres y hombres libres sois. ¿Qué haríais sin libertad? ¿Lucharéis? Y estos hombres allí responden: no, tenemos miedo, quiero volver a casa, porque posiblemente nos van a arrasar los soldados del ejército del rey de Inglaterra. Y William Wallace le dice: luchad y puede que muráis. Huid y viviréis, un tiempo al menos, les dice. Y al morir en vuestro lecho dentro de muchos años, no estaréis dispuestos a cambiar todos los días desde hoy hasta entonces por una oportunidad, una sola oportunidad de venir aquí y matar a vuestros enemigos. Puede que os quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad. Y él sale gritando, ¿no? Y a todos los soldados motivados van a luchar contra el rey de Inglaterra. Hermanos, el ser humano a lo largo de toda la historia
siempre ha luchado por conseguir la libertad. Ese es un anhelo del corazón. No queremos ser servidor de nadie. No queremos ser dominados por ninguna otra nación, ¿verdad? Anhelamos afirmar nuestra libertad y muchos incluso están dispuestos a dar su vida con tal de permanecer y tener esa libertad. Yo recuerdo incluso cuando era pequeño y estaba en el colegio, el día de Andalucía nos reunían a todos los alumnos en el colegio, allí nos enseñaban el himno de Andalucía. Y es muy interesante porque aún recuerdo el estribillo que repite nuestro himno, el que se suele cantar el día de Andalucía, que dice: andaluces, levantaos, pedid tierra y libertad. ¿Fijáis? Sea por Andalucía libre, España y la humanidad, ¿no? Es un himno que nos llama a la libertad como andaluces, ¿no? Casi todos los himnos nacionales, de hecho, encierran esta idea, la idea de no dejarse esclavizar, la idea de vivir libres. Ese es el sentimiento nacional de libertad, pero en un sentido no es más que un eco, un sentimiento que cada ser humano guarda en realidad en su corazón, porque no queremos que nadie gobierne sobre nosotros. El hombre natural no desea tener un señor a que servir. Y sin embargo, a pesar de ese anhelo que está en nuestro corazón de ser libres, de no tener ningún señor al que rendir cuentas, fijaos que en esta mañana hemos leído un pasaje que el apóstol Pablo nos está presentando en esta carta a los romanos, que nos enseña que todos y cada uno de nosotros somos esclavos. Este sueño de libertad es una falacia. Todo ser humano en realidad es esclavo. Seas creyente o no seas creyente, vengas a la iglesia o no vengas a la iglesia, todo ser humano sin excepción es esclavo de algo o de alguien. Estas palabras del apóstol Pablo están en el contexto de la carta a los romanos, versículos 15 al 23, pero inevitablemente para poder explicaros por qué Pablo está diciendo esto, tengo que presentaros el contexto, ¿no? Y esto es quizá uno de los inconvenientes de hacer una serie expositiva y cada vez viene un predicador, cada uno tenemos que hacer un mini resumen para daros el contexto, ¿no? Y quiero hacerlo brevemente. El apóstol Pablo, esta carta está dirigida a los creyentes en Roma y allí él nos presenta una idea. Hermanos, yo quiero hablaros del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es algo de lo que no me avergüenzo, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:15. Así que Pablo comienza a explicarles a los creyentes qué es el Evangelio. Y él comienza en el capítulo 1 hablándonos de la justicia de Dios. Esa justicia que se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda injusticia, contra todos los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque hay un testimonio que tenemos muy claro. Mira el mundo y ahí vemos la realidad de que hay un Dios. Este mundo no ha salido de la nada, no es casualidad. Hay un Dios creador al que debemos rendir cuentas. Y vemos cómo Él nos cuenta que todos los hombres han dado la espalda a Dios y quieren vivir a su aire. Y como consecuencia de esa dureza del corazón, Él los ha entregado a sus propios deseos. Y ahí ves el fruto, inmundicia, pecado, que tiene al final como objetivo la destrucción de sus propias vidas. Todo el mundo es culpable delante de Dios. Ahora en el capítulo 2 Pablo se va a dirigir a otro grupo particular, los religiosos, aquellos que piensan que esto del juicio de Dios no van con ellos, al menos ellos van a la iglesia. En particular se refiere a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos se consideraban que estaban excluidos del juicio de Dios. Para ellos no venía ese juicio de Dios. ¿Por qué? Porque ellos eran el pueblo escogido de Dios. Sí, contra los impíos que caiga el juicio de Dios, pero a mí Dios no me puede tocar. Yo tengo la circuncisión, yo tengo la ley, por lo tanto soy intocable. Y el apóstol Pablo tiene que decir, no te equivoques, el juicio de Dios es para todos los hombres. No son los oidores de la ley los que son justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley los que realmente serán justificados. Si tú enseñas la ley, se te ha dado, pero tú vives como te da la gana, ¿tú crees que vas a escapar del juicio de Dios? No te vale de nada el pedigrí, no te vale de nada ser hijo de Abraham. Si quieres ser justificado delante de Dios por medio de la ley, no debes ser solamente el poseedor de esa ley, sino que debes vivir tal como demanda la ley. Eso es lo que exige la justicia de Dios. Así que Pablo concluye el capítulo 3 al principio con la idea de que todos estamos bajo el juicio de Dios. Sea judío, sea gentil, nadie le da la talla y nadie podrá ser justificado por medio del cumplimiento de la ley. Todos hemos fracasado.
Entonces, Pablo, si me has dicho que me vas a hablar del Evangelio, ¿cuáles son las buenas noticias? ¿Cuál es ese Evangelio? Pues ahora en el 3:21 Él nos va a dar la explicación. Sí, la justicia de Dios se revela desde el cielo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Hay otro camino para ser justificados delante de Dios. Ahora es posible que Dios nos considere justos a pesar de no dar la talla y no poder cumplir con todas las exigencias de la ley. ¿Cómo? Por medio de la fe. ¡Wow! O sea, que no tengo que hacer nada. No, es por medio de la fe. Es solamente creyendo en Jesús, aquel al cual el Señor envió, el cual fue entregado como un sacrificio, esa sangre derramada en la cruz para satisfacer el pago por nuestros pecados. Y ahora, por medio de la fe en este Jesús, el gran intercambio ha sido realizado. Nuestro pecado para Jesús, cargando Él con toda la culpa en la cruz, toda la ira de Dios derramada sobre su Hijo y a cambio su justicia perfecta expuesta a nuestra cuenta. De manera que ahora Dios nos ve como a su propio Hijo justo, perfecto. Vaya regalo que el Señor nos ha dado. El hombre es justificado también por la fe sin las obras de la ley. Gloria a Dios. Lo que era imposible para nosotros, Él lo ha hecho posible por medio de Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo, para demostrarnos que esto es así desde el principio y para convencer a los judíos de que esto ha sido así desde el principio, en el capítulo 4 va a poner el ejemplo de cómo las Escrituras nos dan testimonio de que esto ha sido así siempre. Y nos da el ejemplo de Abraham. ¿Qué mejor ejemplo para un judío? Abraham, el padre de Israel. Y allí que nos dice, mirad, Abraham no fue justificado por obedecer la ley, él fue justificado porque creyó, por la fe. Génesis 15:6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y además su fe le fue contada por justicia, ¿sabéis qué? Antes de circuncidarse. La nación de Israel todavía no había sido creada. La circuncisión, el ser judío, el haber tenido la ley, el tratar de cumplir la ley, es imposible que por ninguno de esos medios tú puedas ser justificado delante de Dios. El único camino es por la fe en Cristo Jesús, como hizo Abraham, el padre de la fe. Esa es la única manera de poder ser justificados delante de Dios. Y ahora el apóstol Pablo sigue profundizando y él comienza a describir con más detalle cuáles son los resultados de esta justificación por la fe. ¿Cuál es el regalo que el Señor nos ha dado? Pues que ahora tenemos paz para con Dios. Cuando éramos enemigos, ahora hemos sido acercados y esa paz se ha establecido con Dios de manera que podemos tener comunión con Él. Ahora tenemos una esperanza que nos permite vivir en gozo, porque aun en medio de las tribulaciones de la vida, aun en medio de nuestros problemas, tenemos la seguridad de que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por medio de Cristo Jesús. Estamos unidos a Él. Sí, tenemos problemas, hay dificultades, tenemos luchas, pero hermanos, hay una esperanza que te aguarda. Hay una esperanza al final del todo. Pase lo que pase en tu vida, el amor de Dios ha sido derramado sobre ti. Él te ama, eres su hijo y además has sido librados de esa ira venidera. Porque hay un juicio que vendrá sobre este mundo, pero tú puedes tener gozo, porque esa ira de Dios sabes que no te va a tocar a ti, ya la pagó otro. Ahora eres libre de esa ira venidera y podrás disfrutar de una eternidad en comunión, en buena relación con Dios, disfrutando de su gloria para siempre. Así que Pablo termina ese capítulo 5 explicando las excelencias y las abundancias de su gracia y lo contrasta con la transgresión de Adán y sus consecuencias. Lo contrasta con la excelencia del resultado de la obra de Cristo. Si por el pecado de un solo hombre, Adán, la muerte pasó a todos los hombres, todos los que descendemos de Adán, heredamos esa naturaleza pecaminosa y por tanto somos pecadores, nacemos pecadores e inevitablemente nuestro corazón está inclinado al pecado desde que nacemos. Ahora Él nos cuenta de manera gloriosa que por un solo hombre también, Cristo Jesús, todos aquellos que se aferran por la fe a Él son descendientes espirituales de Abraham y han sido justificados por la fe y por tanto serán considerados justos delante de Dios y alcanzarán el don de la vida eterna. Hermano, qué maravilla
qué maravilla el regalo que Dios nos ha dado. Cristo ha revertido completamente las terribles consecuencias de la desobediencia de nuestro padre Adán. Y ahora llegamos al capítulo 6 y el apóstol Pablo comienza una sección donde él va a responder a algunas objeciones que tienen algunas personas a este mensaje de gracia del Evangelio. Y en la providencia de Dios, Pablo dejó por escrito esta respuesta porque estas objeciones siguen siendo hoy en día las mismas que la gente hace cuando presentas el Evangelio. A lo largo de toda la historia de la Iglesia, cuando se ha presentado el Evangelio solo por gracia, solo por medio de la fe, no son tus obras, siempre el corazón humano que trata de distorsionar la verdad, automáticamente suele tomar dos posiciones, el corazón incrédulo del hombre. O una posición legalista, bueno, tú me dices que es por gracia, pero no lo creo, yo tengo que hacer algo. Y ese corazón persistirá en querer aportar algo para poder ganar tu salvación, aportar nuestras obras, aportar mi granito de arena. No, hermano, es solo por gracia. Legalismo por un lado y por otro lado la otra inclinación del corazón perverso del hombre es el abuso de la gracia. Ah, ¿que es por gracia? Pues entonces si es por gracia no tengo que hacer nada, puedo vivir como quiera. Puedo seguir pecando, ¿no? Al fin y al cabo Dios me ha salvado ya. Y convertimos el evangelio de gracia en un evangelio de gracia barata. Mira, Pablo acababa de decir en el capítulo 5, versículo 20, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y la primera objeción que surge en un corazón que trata de distorsionar esa verdad es, vale, pues si abundó la gracia, cuando abundó el pecado, entonces vamos a pecar mucho para que la gracia abunde mucho. ¿Veis la manera que tienen algunos de razonar? Así que, Pablo, si esa afirmación que tú me acabas de hacer aquí es cierta, ¿me estás diciendo que ahora el creyente puede vivir como quiera? ¿Es esa la conclusión a la que tengo que llegar? Y Pablo que dice, no, en ninguna manera. Y es una expresión muy fuerte, de ninguna manera puedes llegar a esa conclusión. Es cierto que somos perdonados por gracia, eso es una verdad, pero esa misma gracia que te justifica a ti delante de Dios no nos deja en nuestro pecado. Es una gracia que también te santifica. Te justifica, pero también te santifica. Todo aquel que es justificado por medio de la fe, ahora está unido a Cristo. Y esa unión con Cristo inevitablemente te va a llevar a un estilo de vida no caracterizado por el pecado. No una vuelta a tu vida antigua, sino una nueva vida que busca la santidad y que busca el que nos parezcamos más y más conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Eso es a modo de resumen lo que Pablo ha estado enseñando en la primera parte del capítulo 6. Y ahora en la segunda parte, y ya sí es el texto donde vamos a estar en esta mañana meditando, Pablo va a plantear una segunda objeción. Es bastante parecida a esta primera, pero tiene un matiz distinto, tiene algo que él quiere explicarnos. Y fijaos, él dice, versículo 14, os leo la frase y la objeción, dice en el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El tema está ahora con respecto a nuestra posición con respecto a la ley. Y dice el versículo 15, ¿qué pues? Esta es la objeción. ¿Pecaremos porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Esa es la objeción que le están planteando ahora a Pablo. Vamos a ver, Pablo, si tú me has explicado y hemos visto en todo lo que me has dicho que ya no estamos bajo la ley, sino que yo ya estoy bajo la gracia, he sido justificado por medio de la fe, ¿significa eso ahora que tengo libertad para pecar porque ya no hay una ley que me condene? ¿Significa eso que tengo que entender de esa manera el Evangelio? ¿Ha dejado en un sentido la ley de Dios de ser relevante para mí como creyente? ¿Puedo desecharla y a vivir yo como quiera? ¿Es eso, Pablo, lo que me está diciendo? Y Pablo de nuevo responde, no estás entendiendo el Evangelio. En ninguna manera esta es la conclusión a la que puedes llegar de lo que te acabo de decir. Es un contrasentido que un verdadero creyente continúe entregado al pecado simplemente porque dice ya no estoy bajo la ley sino bajo la gracia. Y para ilustrar esto Pablo, él se vale de dos imágenes. Por un lado se vale de una imagen en relación a la esclavitud, que es lo que vamos a ver hoy,
Y la segunda imagen que él usa es con relación al matrimonio, y eso lo dejaré para el siguiente predicador que venga el próximo día. Hoy nos vamos a centrar en esta imagen que el apóstol Pablo nos explica con relación a la esclavitud y cómo aplica. Y lo primero que Pablo aquí nos quiere recalcar es lo que os decía al principio. Pablo está afirmando aquí algo demoledor, y es que todos y cada uno de los seres humanos somos esclavos. No hay en realidad una libertad. El único que es libre 100% es Dios. Pero todo ser humano es esclavo y no hay un terreno neutral para ningún ser humano. Fijaos lo que dice versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Hermanos, todo el mundo se ofrece a algo. Todo el mundo vive para algo. Todos y cada uno de nosotros, cada día cuando nos levantamos, ofrecemos nuestra propia vida como sacrificio en un altar a algo. Todos nos ofrecemos a alguna causa, que es precisamente el motor que nos impulsa a vivir y es lo que determina cómo vivimos y es lo que determina cuáles son tus prioridades del día. Ese motor, en realidad, lo que nos dice el apóstol Pablo, que es el Señor que domina tu vida. A ese Señor es al cual nosotros nos convertimos en esclavos. Y cada día nos ofrecemos gustosamente a lo que buscamos y consideramos que es el mayor bien para nosotros. Por ejemplo, el que ama el dinero, el que ama el tener muchas cosas y vivir de una manera cómoda, él tratará de vivir entregado a ese tipo de vida. ¿Y qué hará? Pues buscar trabajar todo el tiempo que pueda para ganar el máximo dinero, montar una empresa que sea de éxito y dedicar todo su tiempo y esfuerzo a ganar dinero, porque ese es el Señor de su vida, vive para eso. Y estará dispuesto a sacrificar lo que sea, todo su tiempo, sus relaciones familiares, con sus hijos, con su mujer, porque lo que quiere es simplemente ganar dinero. Ese es el altar al que Él se estará entregando cada día. Ese será el motor de su vida. Ese será su Señor. Si mi amo es mi reputación, lo que piensan los demás de mí, entonces voy a vivir esclavizado a lo que los demás digan de mí. Y trataré por todos los medios de buscar el aplauso de la gente, que me reconozcan, pendiente de los likes de cada publicación que hago en Facebook, en Instagram, en Twitter, cuidar mi imagen, ponerme muy guapo, muy guapa cuando me haga el selfie para que los demás me vean en las redes sociales y le den un like. ¡Qué guapo estás! Me volveré agresivo, incluso me deprimiré si alguien me critica, aunque sea cierto su crítica. Estaré viviendo para mi reputación, para mi imagen. Ese es el altar al que me estaré entregando cada día. Y muchas otras cosas, el poder, el sexo, el ocio, el hedonismo, incluso cosas que son buenas en sí mismas. Mi familia, mi marido, mi mujer, mi novio, mi novia, mis hijos, el trabajo. Podemos convertir todas esas cosas en señores ante los que nos postramos cada día para servirles. Ahora bien, hay muchos señores ante los que nos postramos, pero Pablo aquí de manera general los categoriza únicamente en dos. Para Pablo solamente hay dos señores que inevitablemente vas a servir. O vas a servir al pecado o vas a servir a la obediencia. O te ofreces como un esclavo para obedecer al pecado y todos sus deseos, o te ofreces como esclavo para obedecer a la obediencia. Y quizá alguien pueda extrañarse, ¿cómo que obedecer a la obediencia? Son raras estas palabras de Pablo, ¿no? Alguien podría pensar que el versículo dijera o te ofreces como esclavo del pecado para muerte o te ofreces como esclavo para Cristo, para justicia. Pero no dice eso el apóstol Pablo. ¿Por qué usa el apóstol Pablo ese obedecer a la obediencia? Pues yo creo que Pablo usa este término porque es una muy buena definición de lo que es la auténtica conversión. Ofrecerse de manera voluntaria para obedecer la obediencia a Cristo es la evidencia de que hay una verdadera conversión en la persona. Hermanos, a veces podemos engañarnos a nosotros mismos. Y lo importante no es simplemente que profeses con tus labios que crees en el Señor,
Lo importante no es que un día te levantaste en una reunión evangelística y pasaste al frente e hiciste la oración de fe. Eso no es lo importante. No importan los años que puedas estar de la iglesia siendo como miembro o que ofrendes en la iglesia de manera regular y siendo generoso. No importa que tu familia hayan sido creyentes por generaciones y generaciones. Lo que revela tu verdadero corazón y quién es tu verdadero amo es si hay una obediencia al Señor sincera. Esa es la prueba de fuego. ¿Hay una obediencia porque amas al Señor sinceramente o simplemente lo dices? Y solo hay dos alternativas, nos dice Pablo. O eres esclavo del pecado y sirves al pecado, o somos esclavos de la obediencia al Señor. Todos, sin excepción, tenemos un Señor, todos tenemos un amo, todos tenemos algo o alguien que nos controla y nos gobierna. Así que la conversión no es otra cosa que en realidad un intercambio de esclavitud. Eso es lo que nos está diciendo en el versículo 17. Dice allí Pablo, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, ahora habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, nuestro primer amo, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Veis el intercambio? Así que nuestra condición, de manera natural, es ser esclavos del pecado. Ese era nuestro Señor y no podíamos hacer otra cosa que servir a este Señor. ¿Y qué pasó cuando nos convertimos? ¿Qué pasó en ese proceso de conversión? Dice el apóstol Pablo que fuimos entregados a otro amo. Y fijaos qué interesante el tiempo verbal que está usando aquí el apóstol Pablo, porque es una voz pasiva. Fuimos entregados. ¿Qué significa eso? Pues que a estas personas que se le presentó el Evangelio, una serie de doctrinas, en realidad no fueron ellos los que en última instancia tomaron la decisión de dejar de ser esclavos del pecado para entregarse a otra cosa. Lo que Pablo dice aquí es que fueron ellos entregados. Fueron agentes pasivos a esa forma de doctrina que no es otra cosa que el Evangelio, y hubo alguien que los trasladó de una esclavitud a otra. ¿Quién? Fue Dios mismo el que produjo ese cambio de posición. Fue Dios el que entregó a estos creyentes a la verdad. Fue Él el que abrió nuestros ojos para que podamos ver y entender el Evangelio y quedar enamorados de la belleza de Cristo. Él abrió nuestra mente para que pudiéramos entender la lamentable condición de nuestro corazón, ver la realidad de nuestro pecado, nuestra necesidad de perdón y por medio de su palabra que pudiésemos captar la maravilla de la obra de redención en la cruz del Calvario y que pudiéramos recibir este regalo, su gracia, su misericordia manifestada en aquella cruz, un regalo increíble que se nos ofrecía. Y habiendo sido entregados al Evangelio y habiendo contemplado las maravillas de estas buenas noticias, ahora obedecimos de corazón. ¿Qué otra cosa podíamos hacer si se nos da el mejor regalo que ningún ser humano pueda jamás recibir? Pero recuerda, ¿de quién fue la obra? La obra fue de Dios. ¿De quién es la gloria? De Dios es la gloria. Para Él es toda la gloria. Gracias a Dios, toda la gloria es suya. Fue Dios quien nos dio vida. Fue Dios el que nos libró de la esclavitud del pecado. Gloria a Él. Gloria a Él. Es la misma idea que el apóstol Pablo les dice a los creyentes en Colosas, cuando él allí, capítulo 1, 12 y 13, dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos, fijaos, de nuevo voz pasiva, Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado, de nuevo pasiva, Dios es el que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado, Él es el agente que nos ha trasladado a nosotros al reino de su amado Hijo. Hermanos, la conversión es un proceso mediante el cual el Señor obra un intercambio de esclavitud, un intercambio de nacionalidad, un intercambio de identidad. Hemos pasado de ser siervos de ese reino de la potestad de las tinieblas para ahora ser ciudadanos del reino de su amado Hijo.
Fijaos, él lo repite muchas veces, versículo 18, fuimos libertados del pecado. No es que yo rompí las cadenas, es que fuimos libertados del pecado y hemos sido hechos esclavos de la justicia. Y para que nos quede claro, incluso repite lo mismo en el versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hemos sido hechos siervos de Dios. Por eso Pablo comienza en el versículo 17 diciendo, pero gracias a Dios. Él es el autor de la salvación. Él es el que ha obrado ese milagro de la conversión en cada uno de sus hijos. La conversión es un milagro de Dios que se evidencia en nuestra vida por nuestra entrega a la obediencia a Él. La conversión es una obra que solo Dios puede hacer, pero que produce como resultado la rendición de nuestros corazones a Él en obediencia. Ahora, hay algo que puede parecer contradictorio. Este proceso mediante el cual somos hechos esclavos de Él, en realidad el apóstol Pablo lo presenta como una liberación. Versículo 18 dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Cómo que el ser hechos siervos de algo puede ser una liberación? ¿Cómo funciona esto? ¿Somos libres o somos siervos? Pablo, a ver, aclárate. ¿En qué quedamos? Pues en realidad ambas cosas son ciertas. O eres siervo del pecado y libre acerca de la justicia, o eres libre del pecado y hecho siervo de la justicia. Así que en cualquiera de los casos eres ambas cosas a la vez, libre de algo y hecho esclavo de otra cosa. No hay más opción, no hay, por así decirlo, estados intermedios, no puedo tener un pie en un sitio y otro pie en otro. El Señor lo dice, no puedes servir a dos señores, no puedes ser libre de los dos señores tampoco. Hermanos, la ley de Dios es santa, justa y refleja el carácter de Dios y es el código de conducta de la gente libre, del verdadero creyente. Hemos sido libertados de la esclavitud del pecado para que ahora seamos hechos esclavos de Dios, para que nuestro deleite esté en obedecer sus mandamientos. Recordad la objeción que hace el apóstol Pablo. La ley no tiene sentido porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ha dejado de tener sentido la ley y el apóstol Pablo dice, de ninguna manera. Esta ley nos habla del carácter santo y bueno de Dios. Dios nos liberta de la esclavitud del pecado, pero no para que ahora volvamos al mismo estilo de vida que vivíamos cuando éramos esclavos del pecado, sino para que ahora nuestro deleite sea vivir conforme a su carácter, conforme a su ley, porque esa obediencia a Él es en realidad nuestra verdadera libertad. Y tenemos que reconocer una cosa, y es que, aun siendo creyentes, es cierto que el pecado aún mora en nosotros. Esto es una realidad que todos los verdaderos creyentes experimentamos. Vivimos como creyentes en una guerra constante contra el pecado. Y por eso somos llamados una y otra vez a batallar contra el pecado. El apóstol Pedro dice, amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pablo a los Gálatas, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. A los Colosenses, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hay una batalla cada día en el corazón del creyente contra su propio pecado. Y de hecho el apóstol Pablo en el capítulo 7 de esta misma carta a los romanos, veréis que él nos va a hablar con más detalle de cómo funciona esa guerra en nuestro interior. Y él llega a decir que queriendo yo hacer el bien hallo esta ley, que el mal está en mí. Pero no es el tema de hoy, eso lo veréis cuando lleguéis al capítulo 7. Ahora fijaos la imagen que usa el apóstol Pablo para describir la conversión como un cambio de esclavitud, como un siervo de un nuevo Señor, no es perfecta. Ya que esta imagen no nos ayuda en realidad a que podamos percibir un aspecto y es la mayor bendición que hemos recibido, en realidad es liberadora para nosotros. La imagen de la esclavitud no te habla de esa parte liberadora. Cuando el amo al que nos sometemos es alguien perfecto, bueno en grado sumo, como es Cristo Jesús, amable, justo en sus caminos, que busca nuestro bien, el cual es todopoderoso, el cual su sabiduría es insondable. Hermanos, ¿quién no desearía someterse a un Señor así?
¿Quién no desearía someterse a alguien que es justo y bueno? Aun en los trabajos que tenemos, cuando a alguien le toca un jefe bueno, eso es una maravilla. ¿Quién no desea someterse a un jefe que te ayuda, que busca tu desarrollo profesional, que te da un salario justo? Todos deseamos someternos a un jefe que es bueno. ¿Cuánto más nuestro Señor Jesucristo, que no es solamente bueno, Él es perfecto en todo? Y como digo, el apóstol Pablo, esta ilustración de la esclavitud, él reconoce que no es perfecta y por eso tiene que explicar a los creyentes en Roma por qué hace uso de esta imagen. Por eso dice en el versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Tiene que poner este ejemplo para que traten de captar lo que él está diciendo. Todos tenemos, por causa de nuestro pecado, limitaciones para entender la verdad de Dios, así que Pablo tiene que usar este ejemplo y continúa diciendo que aunque es una imagen imperfecta, pero fijaos, dice, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Antes, cuando éramos esclavos del pecado, en nuestra condición natural, antes de ser convertidos, usábamos nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestros miembros, ¿para qué? Para pecar. Porque éramos esclavos del pecado, a servir nuestros propios deleites, nuestros propios deseos carnales. Y ahora en contraste, ahora que hemos sido cambiados a un nuevo Señor, ahora somos esclavos de Cristo. Y debemos, como esclavos de Cristo, presentar nuestros miembros para servir la justicia y dar como fruto la santificación. ¿Y sabéis una cosa? La manera en la que funcionan estas dos esclavitudes nunca es estática, no se quedan paradas. A medida que perseveramos en ellas, ambas producen un fruto cada vez mayor en nuestras vidas, son progresivas. Sin embargo, Pablo quiere resaltar el contraste que hay entre el resultado de obedecer a ese amo que es el pecado con el fruto que produce el obedecer a este nuevo amo que es Cristo Jesús. Fijaos, dice en el versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? El pecado produce vergüenza en nosotros, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, y este es el contraste, habéis sido libertados del pecado y habéis sido hechos siervos de Dios y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Fijaos, cuando eras esclavos del pecado, a medida que tú perseverabas en el pecado, ¿sabéis lo que pasaba? En tu vida se va llenando más y más de la inmundicia. Hay un proceso de degradación en tu cuerpo, en tu alma, que va en aumento, que te agrede cada vez más. Tu cuerpo, tu alma, y en un sentido es similar a cómo funcionan las drogas, ¿no? Las drogas comienzas tomando un poquito, pocas dosis, parece que no pasa nada, tu cuerpo se siente bien, pero a medida que sigues perseverando en consumir la droga, ¿qué ocurre? Cada vez necesitas una dosis mayor y más grande, y poco a poco tu cuerpo, ¿qué ocurre? Se va degradando, degenerando, hasta que finalmente acabas muerto. Es una adicción que te lleva a la muerte y es progresiva. De la misma manera, el pecado es una esclavitud que te va dañando progresivamente tu mente, tu corazón, tu cuerpo en muchas ocasiones, hasta que finalmente te conduce a la muerte eterna y al infierno, separado de Dios para siempre. Y Pablo quiere que veas el contraste que hay entre esa esclavitud al pecado con la esclavitud a la obediencia. Con la esclavitud a la obediencia a Cristo. Esta otra esclavitud de la que habla el apóstol Pablo te va llevando también por un proceso progresivo, pero es un proceso glorioso de transformación. Transformar tu vida para que sea cada vez más santo, para parecerte cada vez más a Jesús. Y finalmente el fruto que tiene esta esclavitud, ¿sabes cuál es? Vida eterna. Disfrutando de la presencia de Dios para siempre. Hermanos, bendita esclavitud. Bendita esclavitud. Por tanto, lo que Pablo nos está presentando aquí en un sentido es una paradoja. La libertad del incrédulo es libre de la justicia, pero no es otra cosa que en realidad esclavitud al pecado que te lleva ¿a qué? A la muerte.
Sin embargo, esta otra esclavitud de la que él habla, la esclavitud a la obediencia a Cristo, no es otra cosa que verdadera libertad y tiene como fruto la santificación de tu vida y finalmente la vida eterna. Vida. ¿Quién no desea someterse a un Señor que produce vida en ti? Fijaos, la esclavitud al pecado te da el pago por lo que mereces, por tu pecado y tu rebeldía, y finalmente te lleva a la muerte. La otra esclavitud es un regalo de Dios, un regalo que en realidad ninguno de nosotros merecemos, pero que Él te lo da y tiene como consecuencia vida eterna para ti. La paga, el salario, eso es lo que tú mereces, lo que te ganas por tu trabajo. Y hermano, la paga por el pecado es un salario que nunca llega tarde. A veces la empresa tarda un poquito en pagarnos, ¿verdad? Y estamos nerviosos. La paga del pecado, esa llega puntual a principio de cada mes. La paga del pecado es la muerte, más la dádiva, dice el apóstol Pablo, el regalo, lo que no merecíamos de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Podéis ver el contraste? Y la pregunta que quiero hacerte en esta mañana es, a la luz de este contraste y de este pasaje, ¿de quién eres tú esclavo? ¿A cuál de estos dos amos estás tú obedeciendo? ¿A cuál de estos dos amos realmente tu corazón desea servir y agradar? ¿Cuál es la voluntad que pesa más en tu vida? ¿La tuya, el vivir a tu aire, o la obediencia a Dios? ¿A quién sirves? Y déjame ser claro, no te pregunto cuántos años llevas en la iglesia, no te pregunto en cuántos ministerios puedas estar involucrado, ni cuánto lees la Biblia, ni si das tu ofrenda de manera regular. La cuestión que es clave es a quién te ofreces en ese altar para servirle cada día de manera entregada y con un corazón que se deleita en ese servicio. ¿Te deleitas realmente en hacer la voluntad de Dios? ¿Dónde están los afectos de tu corazón? Y quiero ser claro contigo, si tú vives cómodo y entregado a tu pecado, si no hay una lucha contra el pecado en tu vida, si de lo que hemos estado hablando aquí en esta mañana no has entendido de qué va, ni que te veas reflejado en nada de ello, déjame decirte que creo que estás en un grave peligro. Porque el amo al que sirves, aunque creas que eres libre, el amo al que sirves es el pecado, el cual te va a conducir a la muerte. Y un día vamos a tener que rendir cuentas delante del Señor por nuestras obras. Vamos a ser juzgados con el listón que pone la ley de Dios. Y Dios es muy claro: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pero hermano, hay esperanza para ti. Si aún no has experimentado ese cambio de amo, hay esperanza para ti, porque necesitas ese cambio de amo, necesitas un cambio radical del corazón, necesitas nacer de nuevo, que es lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Y en verdad el poder no está en nosotros, pero sí que puedes acercarte a aquel que tiene poder para cambiar tu corazón. Podemos acercarnos como un mendigo sin nada que ofrecer, simplemente con un corazón quebrantado delante del Señor, diciendo: Señor, necesito ser librado de esta esclavitud al pecado, necesito que me des un corazón nuevo, necesito que tú seas ese amo al que yo sirva de manera deleitosa. Hermanos, Dios salva a los que se acercan a Él con un corazón contrito. Dice el Salmo 34, 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Puedes acercarte a este Dios que ha prometido salvarte si te acercas a Él de esa manera. Jesús te invita también a que vengas a Él por medio de la fe, confiando en su obra en la cruz, para que puedas tener perdón de tus pecados y vida en abundancia. Él dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquellos que sirven a la obediencia a Cristo, aquellos que han sido transformados y han sido pasados de una esclavitud del pecado que los llevaba a muerte a una esclavitud que produce en ellos ríos de agua viva, porque eso es lo que Cristo produce en nosotros. Así que hay esperanza. Si aún no se ha producido esa obra en ti, puedes acudir a Él para que Él obre eso en tu vida.
Y si realmente eres creyente y estás experimentando la realidad del pecado en tu vida, este texto debería impulsarnos también a entregarnos a nuestro amo y Señor. Es cierto, aún estamos luchando cada día contra el pecado, es una batalla dura muchas veces, pero recuerda todo lo que hemos estado viendo en este pasaje, todo lo que el apóstol Pablo nos ha estado hablando. Cuando te encuentres en medio de la tentación, recuerda que tu nueva identidad está en Cristo. Y sobre todo recuerda algo, la dulzura, la gracia, la maravilla y el deleite que es ser esclavo de Él. Él no es un amo tirano, es un amo que se acerca con ternura, que te anima y que te empuja a seguir adelante en obediencia a Él para tu bien. Hermanos, no vamos a poder vencer al pecado en nuestras propias fuerzas diciendo, mira, tengo que dejar de hacer esto, dejar de hacer lo otro, abstenerme de eso. No se trata de hacer rituales externos. Lo que necesitas es mirar a Jesús, contemplar su dulzura, la gracia que Él ha derramado sobre tu vida, contemplar su ternura, su cuidado, su amor, contemplarle la cruz, allí dispuesto a entregar su propia vida, cargando con tu pecado para que tú puedas tener una justicia y darte vida eterna, soportando la separación del Padre, para que toda la ira habiendo sido derramada sobre Él, ahora tú seas librado de ese juicio venidero, tus pecados puedan ser perdonados, esa justicia ser puesta a tu cuenta y el Padre pueda venir a ti y abrazarte y decirte, ven aquí, hijo mío, te amo. Y al contemplarlo a Él y comparando con nuestro antiguo amo y el fruto de esa antigua esclavitud al pecado, que podamos ser conscientes de no vale la pena. Cuando vemos el fruto que produce el pecado y estemos en medio de la tentación, recuerda, no vale la pena. No merece la pena volver a esa antigua esclavitud porque te va a llevar a la muerte, te va a dañar. Teniendo un amo como el que tenemos nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo vamos a volver a nuestros antiguos hábitos que lo único que hacen es dañarnos y conducirnos a la muerte? Y es por medio ahora, en dependencia del Espíritu Santo y Cristo viviendo en nosotros, que podemos vencer la tentación y vivir como hijos amados por Dios en obediencia a Él. Recuerda algo, este pasaje nos ha enseñado algo muy claro. No somos dueños de nuestra vida. No somos dueños de nuestra vida. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos propiedad de otro. Él nos ha comprado. Él nos ha comprado a un precio altísimo, ni más ni menos que la sangre de su propio Hijo. Y pertenecemos, hermanos, al amo más maravilloso, más compasivo, más bueno y más sabio que ningún esclavo jamás haya tenido. El apóstol Pablo le dice a los corintios, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? No somos nuestros, somos de Él. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, somos esclavos de Él, somos suyos. Vamos a orar. Señor, en esta mañana queremos alabarte y darte gracias por estas verdades que tú nos revelas en tu palabra. Señor, reconocemos que aún luchamos contra el pecado, estamos en esa batalla. Y gracias, Señor, por recordarnos una vez más que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Gracias por recordarnos que hemos sido cambiados de amo, ya no servimos al pecado, Él ya no tiene potestad sobre nosotros, aunque a veces trata de engañarnos y convencernos de que aún tiene poder sobre nosotros. Pero, Señor, tú nos revelas que tú eres nuestro único amo. Señor, ayúdanos a recordar estas verdades en medio de la tentación, en medio de la lucha contra nuestro pecado, a recordar la maravilla de tu gracia y cómo el fruto de esta esclavitud a la que ahora, Señor, estamos sometidos a ti, produce vida y fruto. Señor, ayúdanos a luchar contra nuestra carne, mortificar el pecado, a decir no a aquellas cosas que no te agradan, a someternos de manera voluntaria y sabiendo que tú buscas nuestro bien, el buscar la santidad de nuestras vidas, el buscar el negarnos a nosotros mismos y agradarte a ti. Padre, gracias porque tú hiciste esta obra en nuestras vidas, porque tú nos trasladaste de este reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Gracias por este cambio de esclavitud, Señor, y danos un corazón agradecido
a ti por esta obra que tú has hecho. Y en esta mañana, si alguien realmente sigue viviendo en la esclavitud del pecado, Señor, ten misericordia de él. Obra en su vida para que pueda, Señor, reconocer que esa esclavitud le lleva a muerte, que pueda reconocer que, Señor, el pecado lo único que hace es dañarnos y pueda acudir a los pies de Cristo, el único en el cual hay verdadera libertad y salvación. Señor, ten misericordia de aquellos que viven en esclavitud. Y, Señor, bendice esta iglesia, que podamos crecer en santidad, para que tu nombre sea glorificado, para que podamos reflejar tu carácter, que eres un Dios santo, justo y bueno. Queremos reflejar lo que tú eres porque te amamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.